Hola amigos, les saluda Pedro Tarquis y como cada semana le damos la bienvenida a nuestra entrevista con César Vidal, que ya nos acompaña al otro lado de la línea. Muy bienvenido, César. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Aquí magnífico tiempo, ahora mismo 14 grados, saliendo el sol en Washington y parece que va a ser un día agradable. Yo creo que hoy nos plantamos en los 20 y algo. Bueno, aquí lo superamos con creces. Como comentábamos antes de empezar y tú decías que te temías, el tema de hoy es las elecciones presidenciales en Colombia, que van a ir a segunda vuelta con los dos candidatos que han logrado más votos, que son Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Cepeda con un 40% y de la Espriella con el 43%. ¿Era esto lo esperado o tú crees que ha cambiado respecto a las encuestas previas que se habían hecho? Yo creo que era lo esperado. De hecho, en La Voz habíamos analizado varias veces las siguientes elecciones, las próximas elecciones presidenciales, y aquí todo apuntaba a que de alguna manera el uribismo no iba a salir adelante. Es decir, ese deseo de resucitar lo que fue en su día Uribe, pues no iba a funcionar. Y entonces aquí se iba a producir, bueno, pues por un lado el intento de resucitar o de continuar más bien el petrismo con Iván Cepeda y por otro lado la búsqueda de una derecha que yo creo que es injusto calificar de ultraderecha o de extrema derecha, yo diría es una derecha más en la derecha que el centro derecha, para de alguna manera poderlo definir, y además una derecha que tiene paralelos con otras derechas. Por ejemplo, es el único candidato que ha hecho un compromiso por la vida y por la familia, cosa que no consiguieron que los defensores de la vida y la familia, que hiciera la sucesora o la persona que enarbolaba el estandarte de Uribe. Y es una persona también que de alguna manera pretende seguir una política que se denomina liberal, luego es bastante discutible que lo sea, pero bueno, por lo menos se presenta así, ¿no? Yo creo que tiene lo bueno y lo malo de lo que ha sucedido con otros candidatos, como podría ser pues el mismo caso de Milei, ¿no? Con toda la diferencia que puede haber entre Abelardo de la Espriella, que es un personaje bastante más tranquilo y más sosegado que Milei, que es muy histriónico. La verdad es que tiene puntos de vista muy similares en cuanto a la política y también muy similares en cuanto a la política exterior. Y ahí, a mi juicio, es donde está el talón de Aquiles de la Espriella, como lo está en el caso de Milei. No solo ahí está en el caso de Milei, pero está también, y como lo está ahora mismo en el actual presidente de Bolivia, que lo está pasando verdaderamente muy mal precisamente por la política que ha adoptado, ¿no? Entonces, vamos a ver, el resultado era el resultado esperado. Vamos a ver qué pasa en la segunda vuelta el 21 de junio, pero en cualquiera de los casos, gane quien gane, aquí hay interrogantes e interrogantes que yo diría que son inquietantes. Has mencionado que es interesante el tema de que se le califica de ultraderecha, que es generalizado, ¿no? Se compara siempre con aquello conocido. Por ejemplo, de la Estrella tiene una política en cuanto a seguridad parecida a Bukele, con lo cual también se le compara con Bukele. Este saco común donde se mete a todos los candidatos que no son de izquierda, ¿tú crees que es correcto? En el caso, tú mencionabas que no es realmente de ultraderecha. ¿En qué sentido? No, no lo es. Vamos a ver, yo creo que es una derecha que es más claramente derecha que lo que sería el centro derecha. Vamos a ver, yo creo que el centro derecha, y no quiero ser ofensivo para nadie, en términos generales ha ido fracasando de manera estrepitosa en todo el mundo. Y ha ido fracasando, aunque haya obtenido ocasionalmente buenos resultados macroeconómicos, lo cual no quiere decir que sean buenos resultados microeconómicos que afecten a la vida de la mayoría de la gente, sino que hay unas cifras macroeconómicas que están bien. Pero claro, eso siempre es relativo, ¿no? Porque, como decía el chiste pasado, el hecho de que estadísticamente los españoles se coman 8 pollos al mes no quiere decir que todos se comen 8 pollos. Hay quien realmente se come 16 y hay quien no se come ninguno. De modo que los datos macroeconómicos son importantes, son muy importantes, pero no nos dicen mucho del índice de bienestar de la población en términos generales. Entonces yo creo que esa derecha en muchos casos ha fracasado, en muchos casos ha sido tibia a la hora de defender cuestiones importantes como son la familia y la vida,
y al mismo tiempo también ha sido en muchos casos una derecha que ha permitido que existiera una inseguridad ciudadana que seguramente no afectaba a sus dirigentes y que por lo tanto tampoco se han empleado mucho a la hora de enfrentarse con ella. Ese fracaso de ese centro derecha, que en ocasiones puede tener un tinte demócrata cristiano, en otros un tinte quizá algo más laico, pero bueno, es una política de centro derecha, acaba provocando en los países de Hispanoamérica, pero también en España, la aparición de grupos que están situados a la derecha de ese centro derecha, a los que se moteja habitualmente como extrema derecha, pero que no son en absoluto grupos de extrema derecha, son grupos de una derecha que quieren mantener la bandera de determinados valores, sobre todo de vida y de familia, que por lo tanto se enfrenta a una agenda globalista que el centro derecha ha ido aceptando, pero además a una velocidad vertiginosa y que pone énfasis pues, en cuestiones que afectan muchísimo a la gente de la calle, como pueden ser los impuestos, como puede ser la inseguridad ciudadana, como puede ser la defensa de la familia, como puede ser el empleo. Y entonces, bueno, pues calificar esos grupos de extrema derecha es muy cómodo, sobre todo para la izquierda y para el centro derecha, que ve cómo se le va una parte de su electorado, podríamos decir natural, pero yo no creo que ninguno de esos grupos se pueda definir ni como ultraderecha, ni como extrema derecha, ni como fascismo, ni cosa parecida. Cuestión aparte es que se haga por comodidad y por interés político, ¿no? Y junto, pues, a esa derecha que acaba fragmentándose por la tibieza y sobre todo, insisto, por el fracaso considerable del centro derecha en impulsar políticas que efectivamente beneficien a la mayoría de la población, pues hay una izquierda que también se ha sumado a la agenda globalista, quizá de una manera más estridente, pero en términos generales no más entregada que el centro derecha, y es una izquierda pues que tampoco está resultando de mucho éxito a la hora de aplicar sus fórmulas, pero que por ejemplo en Hispanoamérica va a tener siempre un suelo, porque en Hispanoamérica pasan las décadas y los grandes problemas sociales no se solucionan. Es decir, no se soluciona el hecho de que exista una alfabetización total, no digamos ya una educación para todos según sus méritos. No vamos a hablar de lo que sería la política sanitaria, porque en muchos países es verdaderamente una vergüenza, es absolutamente tercermundista y no quiero ser ofensivo, pero esa es la realidad. Y, por supuesto, eso sucede también en cuanto a las leyes laborales, en cuanto a leyes sociales. Por poner un ejemplo que hemos mencionado en varias ocasiones, que un país como Perú, que no es la primera fila de los países de Hispanoamérica, pero que sí es una segunda fila muy digna y muy honrosa y muy decorosa, pues haya una serie de leyes de protección de niños, de madres, etcétera, que no se han aprobado en 200 años y que las haya impulsado, por ejemplo, Milagros Aguayo, pues eso es un ejemplo de lo que se reproduce al sur del Río Grande en todos los países en mayor o menor medida. Y eso es algo que en principio explica por qué la izquierda, a pesar de que lo haga rematadamente mal en muchas ocasiones, pues sigue teniendo un poder de apelación, porque es realmente la fuerza que al menos pretende que va a intentar solucionar eso. Luego lo hará, no lo hará o lo estropeará. Eso es otra cuestión. Pero es la fuerza que efectivamente lo promete. ¿En qué tesitura estamos ahora? Bueno, nosotros estamos ahora en una tesitura en la que supuestamente estamos viviendo unos vientos que impulsan hacia la derecha, incluso hacia eso que algunos llaman la ultraderecha, pero que yo tengo la sensación de que dentro de no muchos años lo que se va a producir es de nuevo un repaso muy fuerte hacia las fuerzas de izquierda, precisamente por el fracaso de esas otras fuerzas que no han cumplido con las expectativas electorales de la mayoría de la población. Y eso no es que se me ocurra a mí porque tengo una bola de cristal, es porque creo que ya hay indicios. Es decir, en estos momentos en Chile se ha producido una victoria de la derecha
que está cometiendo ya unos errores que van a volver a entregar el poder a la izquierda a la vuelta de pocos años, si Dios no lo remedia. En el caso de Bolivia nos encontramos con la misma situación. En Ecuador sucede algo muy parecido y está por ver lo que va a suceder a finales del año que viene en Argentina, donde desde luego la gestión de Milei no hace presagiar que pueda ganar las elecciones, porque tiene un nivel de aceptación ahora mismo en torno al 30%. Si Milei vuelve a ganar a finales del año que viene, pues va a ser fundamentalmente porque no hay una candidatura de izquierdas medianamente atractiva, pero no por lo que le está haciendo, que lo está haciendo muy mal. Y a esto se une además otro elemento que en el caso de Abelardo de la Espriella es muy evidente y es muy confeso, y es esa voluntad que yo no tengo la menor duda de que en muchos casos está guiada por la buena fe, pero es tremendamente miope y puede ser muy, muy negativa para los países que lo sufren, de dictar una política exterior que va a estar centrada en los Estados Unidos y en Israel. Que los países de Hispanoamérica se tienen que llevar bien con Estados Unidos, pues hombre, es algo de sentido común porque es la potencia hegemónica en el hemisferio, pero eso no quiere decir que cedas a todo lo que desee Estados Unidos y de entrada pues te dediques a privatizar las riquezas nacionales y a entregárselas a compañías extranjeras, como está pasando en la Argentina, como está pasando en Bolivia, como está pasando incluso en la Venezuela, que todavía es chavista, y como teóricamente pasaría en Colombia, porque eso es muy peligroso. Pero bueno, ya lo de hacer girar la política de un país de Hispanoamérica en torno a Israel es que me parece un delirio absoluto. Y claro, viendo ese panorama, posiblemente Colombia puede ser un país que en estos momentos va a girar hacia la derecha. Yo comentaba ya hace meses que el único candidato que podía desplazar al petrismo de la presidencia era Abelardo de la Espriella. Tenía muy claro que los sucesores de Uribe ni de lejos podían aspirar a una cosa así, pero que Abelardo de la Espriella sí tenía esa posibilidad. Creo que tiene muchas posibilidades de ganar en segunda vuelta. La diferencia es una diferencia pequeña, es una diferencia que no llega a los 3 puntos, pero en última instancia es de suponer que los partidarios de Uribe finalmente van a votar a Abelardo de la Espriella y no van a votar a Iván Cepeda. Lo suyo sería que yo diría que hay un 60% de probabilidades de que Abelardo de la Espriella gane en segunda vuelta. Pero si la política va a venir a continuación va a ser una política de entrega de la riqueza nacional a las transnacionales y de seguidismo en política exterior de Estados Unidos y de Israel, pues ya podemos dar por seguro que a la vuelta de unos años la izquierda regresa al poder en Colombia y que ese va a ser un fenómeno muy generalizado en el continente, lo cual imagino que a muchos les producirá una ilusión inmensa, pero otros dirán, bueno, aquí no salimos nunca del golpe de péndulo en una dirección y en otra, van pasando las generaciones y los problemas nacionales no los solucionan ni los unos ni los otros. Has mencionado y que ya otras veces también has comentado en relación con vida y familia, que no es estrictamente aborto, eutanasia, etcétera, sino pues educación, sanidad, trabajo, de la Asprilla, ¿qué línea lleva o qué propuesta tiene? Yo creo que la propuesta de la Espriella tiene muy poco contenido social y para mí ese es el talón de Aquiles. Cuestión aparte es que en estos momentos la gente tenga otro tipo de preocupaciones en ese sentido. Yo creo que él está enfatizando muchísimo la cuestión de la seguridad ciudadana, lo cual en Colombia verdaderamente es obligado, porque Colombia sigue teniendo problemas de terrorismo, sigue teniendo problemas de guerrilla, sigue teniendo problemas muy serios de inseguridad ciudadana y de delincuencia, y entonces un candidato que apela a la necesidad de seguridad de los ciudadanos, pues evidentemente tiene un eco y ahí la cosa está bastante clara. Pero luego, en otro tipo de cuestiones que a mí me parece que son esenciales para el desarrollo de un país, lo que pasa que implica cuestiones que se ven a medio y largo plazo y por lo tanto no es tan fácil rentabilizarlas electoralmente,
como es el caso, por ejemplo, de la cobertura social, como es el caso de la educación, etcétera, me parece que Abelardo de la Espriella, pues verdaderamente está bastante cojo. Y me parece que son problemas muy serios en el caso de Colombia. Y luego sí es verdad que en el tema de vida y familia, pues él ha adquirido un compromiso público que luego ya veremos si cumple o no, porque ha habido candidatos. Recuerdo un presidente ecuatoriano del Opus Dei que, vamos, fue firmar ese compromiso y nada más llegar a la presidencia había ley de aborto y a los pocos días la bandera del arco iris en el Palacio Presidencial. O sea, esa promesa, desgraciadamente, parece que para mucha gente no es tan vinculante, pero yo creo que sí hay una esperanza de que ahí él vaya a desarrollar una política de contención de la ideología de género que es muy positiva. Y eso a medio largo plazo va a dar frutos muy amargos, porque claro, hay millones de personas que sufren situaciones realmente muy injustas y situaciones muy difíciles y resulta que los únicos que levantan la bandera, aunque luego a la hora de la verdad tampoco hagan mucho, pero por lo menos levantan la bandera, pues son las fuerzas de izquierda, que por desgracia levantan otras banderas que suelen ser desastrosas. Y entonces esto provoca una tesitura en Hispanoamérica que hace que uno no pueda ser optimista. Por citar un ejemplo que ahora mismo es evidente. En Bolivia llega al poder un candidato de derecha con un intento de, en fin, sacar al país del marasmo económico en que se ha visto sumido en los últimos años, etcétera, etcétera. Es comprensible que la gente lo vote. Bien. Primeras medidas que lleva a cabo, pues medidas para favorecer a determinadas castas privilegiadas y para entregar el país a compañías transnacionales y entregarlo incluso en unas condiciones en las cuales, pues aquellas zonas donde existen riquezas naturales que voy a entregar a compañías transnacionales, como las pueblan indígenas, pues a los indígenas los echo de sus tierras. Bueno, pues los indígenas inmediatamente se echan a la calle y bajan hacia la capital y bloquean el acceso a la capital, etcétera, etcétera. Lectura superficial de esto, pues la izquierda perversa y maligna que está lanzando a los pobres indios a la calle. Bueno, que hay una izquierda perversa y maligna, que Evo Morales sigue de alguna manera fastidiando porque quiere evitar que lo juzguen por abuso de menores, etcétera. Es verdad, eso es cierto, pero lo que no puedes negar y no puedes cerrar los ojos y no puedes decir que es propaganda es que el presidente de Bolivia está vendiendo a su país y se lo está vendiendo a compañías transnacionales y las víctimas de esa venta, pues lógicamente se echan a la calle. Y no tiene más vuelta de hoja. En Argentina está pasando lo mismo. Incluso Milei ha ido adoptando una serie de medidas legislativas, porque como ganó a finales del año pasado las elecciones legislativas, eso le ha permitido pasar una serie de normas en el legislativo que están destruyendo totalmente el tejido empresarial argentino y está favoreciendo de una manera descarada, yo me atrevería a decir que suicida, si lo miramos desde los intereses de Argentina, a determinadas transnacionales. Entonces, si en un momento determinado hay un número de argentinos que se acaban echando a la calle, desesperados por la situación en la que viven, pues bueno, la lectura fácil es decir que la izquierda maligna y demagógica los manipula. Hombre, que mete la cuchara sin duda, pero hay unos hechos objetivos que muestran que esa gente lo está padeciendo. Vamos a ver, el año pasado, en Buenos Aires, el número de personas que pasó a ser gente sin techo aumentó en un 57%. Y eso no es la izquierda maligna, es Milei adoptando una serie de medidas que repercuten terriblemente sobre pensionistas, sobre pequeños empresarios argentinos, etcétera, etcétera, y todo para favorecer a determinadas transnacionales que en términos de empleo significan muy poco empleo. Entonces el desempleo ha aumentado mucho en Argentina. Luego, las cifras macroeconómicas pueden ser un poquito mejores, tampoco mucho mejores, ¿eh? O sea, aquí la propaganda de Milei, aquello es el mejor de los mundos, la realidad es que no es así. Las cifras económicas no son buenas, pero en alguna cosa ha habido algún avance pequeñito, muy pequeñito en el terreno de la inflación, pero es que aumenta el desempleo y ha aumentado en muchos aspectos el coste de la vida, los artículos de primera necesidad, la vivienda de una forma que en absoluto se compagina, sino que ha quedado mucho más atrás de los salarios.
Bueno, pues esa política, con los matices que se quiera, es la política que ahora mismo se está llevando en Ecuador, es la que se está llevando a cabo en Bolivia con una contestación social enorme, es la que se pretende llevar a cabo en Chile, con lo cual la popularidad del presidente chileno, vamos, está bajando a ritmos acelerados, y es también la que pretende llevar a cabo Abelardo de la Espriella. Con lo cual es posible que, como le pilla más retrasado que a los otros, pues estas elecciones las gane. Pero claro, lo que te tienes que plantear es cuál va a ser el panorama de Colombia a la vuelta de 4 o 5 años. Un fenómeno que está ocurriendo aquí en Colombia y quizás está pasando también en el resto de países de Latinoamérica es que el voto evangélico o los evangélicos que intentaron tener partidos propios de inspiración evangélica, aunque no fueran siempre evangélicos todos los que estaban ahí, se ha ido diluyendo y se han integrado en partidos con un abanico más amplio, ¿no? En el caso de Colombia estaba Colombia Justa Libres, ¿no? Que era de inspiración Sí, evangélica, que prácticamente se ha diluido y el voto evangélico ha ido detrás de la Espriella por los temas que has comentado de familia y vida. No sé si esto es algo que crees que va a seguir ocurriendo en general en cuanto a yo los creo que evangélicos. eso, sí, yo creo que ese es un fenómeno con toda la diferencia que pueda, pues, en fin, con toda la diferencia que pueda haber entre un México y un Perú, y un Perú y una Bolivia, y una Bolivia y una Colombia, una Venezuela. Yo creo que ese es un fenómeno con todos los matices que se quiera, que va a seguir adelante. Y va a seguir adelante porque, primero, yo creo que hubo un momento que se quiso crear partidos evangélicos pensando precisamente en el peso social creciente de los evangélicos. El primer intento fue en Venezuela, de lo que no se acuerda ahora casi nadie, pero el primer intento en ese sentido fue Venezuela. Luego ha habido otros intentos, por ejemplo, en el caso de Colombia, y yo creo que al final no ha salido bien por una serie de razones que sería complejo analizar, pero que, como es algo que yo llevo anunciando hace décadas, pues no me pilla de sorpresa. Es decir, los planteamientos que había eran planteamientos muy cortos de vista, yo creo que con muy buena fe y muy buenas intenciones, pero finalmente muy cortos de vista. Las perspectivas que se ofrecían para lo que era la población eran demasiado limitadas a ciertos temas que eran necesarios, que el planteamiento que se daba era correcto a mi juicio, pero que al mismo tiempo pues eso quedaba muy limitado para las necesidades de la mayoría de la población, y yo creo que en muchos casos ni siquiera conseguía agrupar todo el voto evangélico. Entonces, ¿cuál es el peso o el paso posterior? Bueno, pues el paso posterior es que efectivamente la gente acaba votando a unas opciones o acaban votando a otras, ¿no? Y aquí, a día de hoy, es determinante la posición que adopte el candidato en temas de familia y vida, lo cual me parece comprensible y además no me parece mal, pero de nuevo me parece muy limitado, porque es que la vida de una nación no gira única y exclusivamente en torno a temas de familia y vida, que insisto, para mí son importantísimos, son ineludibles, son irrenunciables, pero no son únicos. Y en muchos casos, incluso el tema de familia, pues resulta que no incluye la educación, cuando a mí me parece que es algo absolutamente de sentido común. Entonces yo comprendo que dentro del tema de familia pues pueda encontrarse la lucha contra la ideología de género, el evitar que a los niños les laven el cerebro en las escuelas, etcétera. Pero, por ejemplo, la lucha por acabar la alfabetización en ese país, por ejemplo, porque exista un acceso a una educación buena y digna para todos, etcétera, etcétera, pues brilla por su ausencia. Y eso me parece un gravísimo error. Y creo que en el caso de los evangélicos en Hispanoamérica, que tienen un peso mucho mayor en cada país de lo que suelen pensar ellos mismos, realmente hay una serie de banderas que hay que alzar también junto a la lucha contra el aborto o contra el matrimonio homosexual o cuestiones de este tipo, y que son banderas además
que provocarían un consenso social muy amplio, porque tienen que ver con las necesidades de buena parte de la población, aunque a lo mejor la población no considere que la educación es tan importante, pero a mí sí me parece que lo es y que además define mucho lo que va a pasar con ese país en la generación siguiente. Y un país rico que carece de educación y de buena gestión, pues está condenado a ser un país pobre y al final sus riquezas se las acaban llevando las compañías transnacionales, fundamentalmente porque sus élites políticas se las acaban entregando. Mm. Sí, quizás el ejemplo que mencionabas de Milagro Jauregui de Aguayo sea el que mejor ilustre las posibilidades que puede tener un político de fe evangélica cuando amplía su visión sobre aquellas cosas que son importantes para la familia, la vida y la sociedad en general, ¿no? Más allá del choque con la ideología de género. Pues bueno, esperamos el futuro a ver qué pasa. No sé, como siempre, si para terminar quieres añadir, comentar o reflexionar sobre esto, sobre cualquier otra cosa que consideres conveniente. Yo creo, vamos a ver, yo creo que aquí de nuevo hay una situación que debería de examinar con enorme prudencia y con enorme discernimiento el pueblo de Dios. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, yo creo que la fuerza política electoral de los evangélicos en Hispanoamérica se ha disparado, no era previsible pues hace 4 días, porque esa es la realidad. Eso tiene su parte buena, pero tiene su parte mala, y es que de pronto la gente no sabe muy bien lo que hay, no sabe cómo enfrentarse con esa situación, ¿no? Y yo creo que ante una situación de ese tipo, pues hay que hacer una reflexión. Hay que tener una visión de las cosas que sea una visión de las cosas bastante más sensata y bastante menos reducida a lo presente y bastante más con visión de futuro, y que dentro de esa situación, pues evidentemente ahí el pueblo evangélico tiene que reflexionar en cada uno de los países y en el conjunto de los países de Hispanoamérica. Y tener muy claro que tiene que abrir el abanico de aquello que puede ofrecer a la sociedad, que ese abanico de lo que tiene que ofrecer a la sociedad no solamente está centrado en la causa de la familia o la vida, aunque insisto, esa es irrenunciable y es muy importante, y que tiene que tener una visión mucho más global de las necesidades de su país y de las necesidades del subcontinente. Yo comprendo que eso es más difícil de ver, pues a veces cuando se parte de predeterminantes, como que el arrebatamiento puede llegar el año que viene, porque claro, ¿para qué vas a estar pensando en la próxima generación si eso puede suceder este mes de otoño, esta estación de otoño, este mes de septiembre? Pero yo creo que aquí es muy obligado una reflexión sensata, prudente, con discernimiento, delante del Señor, buscando la dirección del Espíritu Santo para ser sal y luz en la sociedad y en todas las áreas, no solamente en familia y vida. Esto implica ver cuáles son las condiciones de trabajo en una sociedad, cómo es el futuro educativo de esa sociedad, qué atención se da a los enfermos, qué atención se da a la gente desfavorecida económicamente, qué atención tienen los ancianos. Es decir, hay una serie de áreas importantísimas. Creo que hay mucho que decir en esas áreas y creo que hay que darse cuenta de eso. Y darse cuenta de que además no existe una vinculación obligada con ningún partido político. Estamos, en todo caso, obligados con una serie de principios, con una serie de necesidades sociales y con eso más que de sobra. Y quizás haciendo autocrítica y aplicándolo también ya a cada individuo, ¿no? Porque a veces parece que miramos como si toda la acción dependiera de instituciones. El creyente que defiende la familia natural como ideal, pues como padres, como esposos, esposas, deberíamos también de aplicar esto a nuestra vida. O sea, que esa defensa de la vida natural no sea luchar contra algo, sino aplicarlo a aquello que estamos viviendo y que realmente deberíamos mostrar como un ejemplo de lo bueno y bonito que es el vivir ese orden de Dios en la familia, ¿no? Y en el matrimonio, que a veces parece que eso lo dejamos de lado. Bueno, esa es otra historia. Es decir, yo creo que hay vamos a ver, yo creo que hay mucho que se ofrece a la contra
sin darse cuenta de que hay mensajes que son muy positivos y que los mensajes positivos siempre resultan mucho más atractivos. O sea, eso a mí me parece evidente. Entonces, yo creo que, claro, sí hay una parte que efectivamente es a la contra, que tiene que ser a la contra y que implica, pues, determinadas situaciones con las que hay que enfrentarse. Vale, estamos de acuerdo, no hay discusión en eso. Yo llevo en eso muchísimos años, o sea que lo conozco de sobra. Pero al mismo tiempo que conozco eso de sobra, también yo tengo muy claro que hay una serie de necesidades a las que hay que responder. Y entonces esas necesidades a las que hay que responder, en muchísimos casos no se responde en absoluto por la sencillísima razón de que, bueno, pues que estamos en otras cosas, ¿no? Esperamos que cada uno de nosotros sea sal y luz, levadura, levadura buena, ¿no? Allí donde estemos aplicando todo esto, que es la mejor forma de predicar el Evangelio, como dice el dicho que se repite mucho, el Evangelio que algunos leerán serán nuestras propias vidas, ¿no? Así que estemos ahí presentes. Muchas gracias, César, también a todos ustedes por habernos seguido hasta aquí. Se despide, como siempre, Pedro Tarquis, deseando que Dios les bendiga.